Michael era el nombre del pequeño en honor a su abuela Michelle. Entretanto, la madre lo llevaba casi a rastras y llorando por los pasillos oscuros y fríos de aquel hotel. El niño aún estaba asustado de lo que había acontecido solo unas horas antes. A la mañana siguiente, la madre aún tenía la cara hinchada por los golpes que le había proferido su marido la noche anterior, borracho y drogado. Bien no conocía otro estado desde hace años, cuando el pequeño Michael enfermó gravemente y tuvieron que vender la casa, el auto y además algunas baratijas que sorbaban en la casa y que tenían cierto valor sentimental. Desde entonces, parece que Ben había tomado cierto rencor hacia su hijo por tener que sacrificar tanto por su salud y se hundió en un mundo de excesos, lo que había modificado su comportamiento totalmente. Ahora era un hombre cínico y violento. En algunas otras ocasiones, su madre y Michael ya habían tenido que abandonar la casa, amenazando con no volver a ver a Ben, pues casi siempre ponía en riesgo la salud de Michael y su madre, pero esta ocasión sería diferente. Le repetía constantemente a la madre de Michael y además se lo repetía a ella misma para recordarse que la seguridad y la felicidad de su hijo serían su prioridad. Pero no sería siempre así. Aquella noche, de alguna manera, Ben los encontró, averiguó exactamente en qué habitación se hospedaban y, sin hacer ruido, entró a la habitación. La puesta del sol tornaba la habitación con colores rojizos y anaranjados. Esa madrugada, Michael no sintió el cuerpo tibio de su madre a su lado. Las ventanas se mantenían abiertas y el aire frío se colaba hacia el interior, lo que había despertado al niño. Se levantó a cerrar las ventanas y comenzó a hablarle a su madre, pero sin obtener respuesta alguna. La televisión se encontraba encendida y parecía ser muy de madrugada. El pequeño temblaba, pero no era causa del frío. Sabía que algo había sucedido y de repente, con su pie derecho sintió pegajosa la alfombra barata que adornaba la habitación. Al acercarse a la televisión y voltear hacia el sofá, se encontraba el cuerpo ensangrentado de su madre que tendría un par de horas sin vida. Después de varios años, aquel Michael alegre y divertido había muerto junto con su madre, quien murió asesinada por Ben en un plan desesperado por hacerle la vida imposible a su hijo. La policía nunca descubrió que Ben había asesinado a su esposa y el niño le fue devuelto al cuidado de Ben, quien le dio una vida de violencia que muchas veces fue golpeado hasta casi morir desangrado. Y así, ahora después de 20 años, se había transformado en un ser frío, sin empatía por la sociedad, pues la sociedad nunca mostró ser empático con él. Ahora ya no vivía con su padre, pues este había enfermado y murió en el hospital, pero en vez de remordimiento, se sentía despreocupado. Incluso se le vio feliz a Michael por primera vez en casi 2 décadas. La noche era fría y el ambiente se tornaba inspirador con la luz de la luna iluminando el cementerio donde la madre de Michael fue sepultada. En cuclillas y fumando un cigarrillo se encontraba Michael, serio, con su respiración tranquila, celebrando la muerte de su madre y una vez más, como ya había sucedido en años anteriores, una ira se apoderó de Michael. En la calle oscura, fuera de la biblioteca de la ciudad, caminaba Michael con un aspecto furioso, cuando escuchó voces en la acera de enfrente. Curioso giró y se dirigió iracundo hacia el hombre y la chica que parecía ser su novia, tomando por los cabellos a aquel hombre y lo soltó en la pared. De repente, se nubló la vista de Michael. Cuando cobró conciencia se encontraba tirado en la sala de su apartamento con las manos, pudo sentir las fibras de la alfombra. En un arrebato de furia, dio un grito apagado y en un segundo se levantó. Tomando la alfombra, la enrolló y la tiró al contenedor de basura, incendiándola con un frasco de alcohol. Era extraño. Acostado bajo sus cobijas, Michael sintió algo que se le desgarraba en su puño. Parecía una astilla, pero por más que intentó no recordaba nada desde la biblioteca. Era como si un fragmento de su vida desapareciera, pero un aire incontrolable se había apoderado de él y parece que jamás lo dejaría, como si ahora fuera su normalidad. Con el pasar de los días, Michael se sumergía más en un escenario de odio. Él no lo notaba y quizá no se percibía. Sin embargo, ese odio cada vez era más fuerte e incontrolable. Tanto que en su trabajo, Michael comenzó a tener problemas con casi todos sus compañeros, en tanto que su nueva personalidad se había vuelto un problema dentro de la organización. Fue una tarde lluviosa que, al caminar por el parque, observó a un niño siendo regañado por su padre. Al parecer se le había caído a su lado al suelo, pero ahora lloraba más por los golpes de su padre que por el helado. La madre gritaba histérica intentando interferir para defender a su hijo, pero el padre la tomaba por los cabellos y la sometía a bofetadas.
En ese momento Michael sentía un aire incontrolable. De repente su vista se nubló. Todo a su alrededor comenzó a distorsionarse y en ese instante sintió como si se sumergiera en un pantano. Como si todo a su alrededor se ennegreció y se puso frío. Cuando reaccionó, Michael se encontraba en un túnel frío y húmedo. No sabía qué hora era ni cómo había llegado ahí. Ni siquiera se había percatado cuánto tiempo había pasado desde que sintió ese aire controlando su cerebro y lo hizo perder el control. Al buscar algo que lo ayudara a entender la laguna mental en la que se había sumergido, logró encontrarse con un evento aterrador que le hizo cuestionarse demasiado qué es lo que había sucedido durante ese tiempo que estuvo sin conocimiento. En el suelo se encontraba el cuerpo de un hombre con el rostro deformado. Se notó con sangre en su ropa. Entonces su respiración comenzó a acelerarse y una ansiedad comenzó a apoderarse de su cerebro, de tal forma que intuyó qué es lo que había sucedido y decidió huir presurosamente de la escena. Al alejarse, las ratas se acercaban al cuerpo sin vida que se encontraba tendido en el suelo y devoraban la carne aún fresca y jugosa. Los chillidos de las ratas parecían un canto de agradecimiento por tal ofrenda. Pasó toda la noche escuchando ese chillido. Parecía que en su cerebro se alojaba el ruido de las ratas masticando y devorando la piel y la carne del cuerpo deformado que una vez tuvo vida. Mientras que sus patas pisaban el suelo mojado con la sangre tibia y apestosa, vi ese ser humano, despreciable, que buscó la muerte en manos del Michael. En su cerebro se mantenía todavía la imagen viva de ese rostro desfigurado al que le había saltado un ojo del cuenco ocular. Mientras tanto, en su memoria buscaba el recuerdo de la vestimenta que ahora se había humedecido con sangre fresca, recién salido del cuerpo que abandonaba la vida. Pero Michael tomaba un respiro y notaba que la ansiedad que sentía no era debido al miedo. Sentía ansiedad porque le parecía desafiante, atrevido y excitante. Un día traía a otro día, pero a Michael no le causaba miedo caminar por las calles como asesino, todo lo contrario. La idea de asesinar le parecía una aventura excitante y la ira que habitaba dentro de él le causaba una sensación de orgullo y satisfacción. Y así concluye la zona del terror, donde las sombras susurran secretos y los miedos cobran vida.